Bienvenidos todos y todas, bienvenidos a Parejapón, un podcast donde compartimos nuestras aventuras, viajes y curiosidades sobre Japón. Hola, soy Eva, él es Santi. Y nada, somos una pareja a la que nos gusta mucho viajar. Sobre todo nos encanta Japón. Y nada, queremos tener una charla aquí amena con vosotros. Y nada, y contarnos pues por qué empezamos a ir a Japón, por qué hablar un poquito de pues, nuestras experiencias y por qué nos gusta tantísimo este país. Y básicamente Parejapón va a ser eso. Pues diréis, ¿quiénes son esta gente? Pues bueno, tal y como ha dicho Eva, somos una pareja que hemos viajado ya un par de veces a Japón. Nos encanta hablar de Japón. Hablamos muchísimo de Japón. Estamos preparando nuestro tercer viaje. Con todo el mundo, con todos nuestros amigos, ya les tenemos la cabeza frita de estar todo el día hablando de Japón. Y ha sido un poco, pues vamos a dar por saco a otras personas. Que aún no nos conozcan y no nos hayan escuchado aún hablar de Japón. Porque sí puede ser que estemos un pelín obsesionados. Pero bueno, ¿cuánta gente no lo está después de haber ido por primera vez a Japón? Sí. ¿Y cuánta gente sin haber ido ya están locos? Están obsesionados. Y obsesionados. Sí. Hay que decir que esta no es nuestra primera experiencia en un podcast. Yo estoy actualmente en un podcast que se llama El Legado y ya grabamos un capítulo juntos en el que pues hablábamos en resumen pues de toda nuestra experiencia en Japón y nos gustó tanto que dijimos, oye, pues a lo mejor podemos hacernos nuestro propio podcast. Así es. Hablar mucho más distendidamente, no solo en un episodio de una horita o horita y media, sino decir, bueno, pues vamos a hacer más episodios, vamos a hablar de muchas más cosas, de preparación del viaje, de nuestras experiencias y ver un poquito, pues, más a fondo todo lo que vimos con Japón y todo lo que nosotros recomendamos, lo que no recomendamos. Y además de esto, también queremos hacer vídeos. Sí es, también. La idea será, para este tercer viaje, queremos grabar nuestra experiencia en Japón, subirla a YouTube y además, pues también ir haciendo reels, etcétera, que yo en mi caso llevo un tiempo haciendo en mis redes sociales, pues enseñando tiendas, buscando, pues dando consejos, etcétera, pero queremos hacerlo más, pues, a nivel pareja. Sí, porque yo aquí soy la oculta en redes. Yo estoy detrás, yo a veces doy ideas. Sí. Pero aparecer en vídeos o publicaciones de cualquier estilo no suele ser mi fuerte. Bueno, pero aquí es más fácil. Aquí hablando es más facilito. La verdad es que es mucho más cómodo así que no tener que enseñar tu cara, que a veces hay gente que le cuesta, yo lo entiendo. O tú misma dices que yo a veces pues me transformo un poco. Entro en modo youtuber, me cambia la voz y todo y ya no Así es. Soy otro. Sí, sí. Vamos a empezar hablando. ¿Por qué Japón? ¿Por qué Japón? ¿Por qué Japón? Pregunta, supongo que fácil de responder, aunque con muchos matices. Porque al final, en mi caso, no supongo que el tuyo más o menos también lo mismo. Más o menos. Somos unos frikis. Somos muy frikis. Hemos visto anime, mucho anime, nos encanta el anime. Y claro, como buenos consumidores de anime, siempre te preguntas, ¿y cómo será el país en el que se ambientan todos estos animes? Que en tanto hemos visto, tantas veces hemos visto esas calles de esas ciudades, esas playas, que muchas veces es la misma playa. Y esos fondos, que no son exactamente los mismos, pero recuerdan a muchas zonas de Japón, y te preguntas, ¿cómo es estar ahí? ¿Cómo será pasear por esas calles, comer lo que ellos comen y hacer lo típico? Sí. Que luego nunca haces lo típico, al final no eres de Japón, no vives en Japón y no te vas a ir corriendo con una tostada en la calle por la calle mientras vas al colegio. No. Pero puedes hacer muchas cosas como ir al konbini, Sí. como ellos van, o pasear por las calles de Akihabara, ir a las máquinas de gancho, comprar 1001 gachapón. Y es esa fue, pues esa semillita de decir, bueno,
cómo es, quiero ir, tengo esa curiosidad, quiero ver todo eso en persona, sabiendo que obviamente no es exactamente lo mismo, pero que te vas a encontrar con muchas cosas que te van a recordar Claro, a todo eso que ya has visto. exacto. Y ya no es solo, pues eso, el vivir todo lo que se vive en Japón, sino, pues eso, somos muy frikis, nos gusta mucho el manga, el anime, los videojuegos, entonces Japón es un poco como la meca. Es como ese sitio que hay que visitar sí o sí para comprar de todo. Habrán episodios en los que hablemos, pues eso, de compras, de enseñando, bueno, enseñando no, hablando un poco pues de tiendas, de dónde comprar qué, etcétera. ¿Quién sabe? Igual alguna vez, algún día se convierte esto en un enseñando. Sí, bueno, a ver, podemos... En un unboxing de las 4 maletas llenas hasta arriba. Sí, perfectamente. De merchant. Perfectamente de Japón. cuando volvamos se puede hacer un vídeo enseñando todo lo que hemos comprado. No solo es, tal y como he dicho, el vivir Japón, sino también degustar Japón. Si algo tiene un país como Japón es comida increíble. Que dices, hostia, aquí en España pues te puedes comer un sushi, te puedes comer un ramen, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo ni de lejos. Los sabores no son lo mismo. No son lo Los mismo. precios, por supuesto, no son los mismos. Porque al final ahí prácticamente cualquier sitio al que te vayas va a estar bueno. Sí. En muchos de ellos vas a pagar muy poco y vas a comer bien, que es lo importante. Y lo vas a disfrutar. Si te gusta la comida japonesa, la comida asiática, así un poquito en general, porque igual que encuentras comida japonesa, también puedes comer comida china, porque también tiene mucha influencia, también hay muchos restaurantes chinos, y hay un poquito de todo. Sí. Pero vamos, que si te gusta la comida japonesa, obviamente es el paraíso. Si te gusta el ramen, no vas a saber elegir, no vas a tener tiempo suficiente para probar todos y cada uno de los restaurantes que se te crucen por delante. Y además es eso, es tal y como ha dicho Eva, todos los restaurantes que hemos probado hemos comido siempre muy bien. Da igual, como dice Naka de Japatonic, no hace falta irte a los sitios que hay 2 horas de cola, no hace falta irte a los sitios que salen en Instagram. Da igual donde te metas a comer, que vas a comer bien. O sea, vas a disfrutar, vas a comer barato y vas a pasar un buen rato y lo vas a disfrutar. Que sí que es cierto que los sitios virales son virales por algo, no solamente porque alguien haya subido un vídeo de estoy en la cafetería más bonita o en el restaurante más bonito. Muchas veces eso no hace que se haga viral el sitio. Al final el sitio también se hace viral porque la comida es buena. Pero sí que es cierto que yo creo que un poquito por la poca experiencia que tenemos, porque al fin y al cabo solamente son 2 viajes, no hace falta ir al sitio viral para comer rico, pero que si hay algún sitio viral que os llame mucho la atención, os entre mucho por los ojos y os apetece y tenéis el tiempo, haced la cola, es vuestro viaje y que nadie os diga lo que tenéis o lo que no tenéis que hacer. Al fin y al cabo es eso, muchas veces hay cosas que son únicas, hay cafeterías únicas, hay cafeterías temáticas, hay restaurantes que venden un plato que solo venden en ese restaurante, entonces si te apetece, si lo quieres probar, aunque sea solo por la experiencia, haz la cola si es lo que realmente te apetece. Claro, al final depende mucho de opiniones. Nosotros, por ejemplo, en nuestro primer viaje fue vamos a intentar aprovechar el tiempo al máximo y a lo mejor hay mucha gente que opina igual, que dice, oye, mira, es que esta hora o estas 2 horas de cola las puedo pasar por ahí paseando y comer cualquier cosa en otro lado. Hay gente que a lo mejor dice, oye, pues yo quiero comer, me como un sándwich y voy tirando y no necesito irme a un restaurante viral. Pero luego hay gente que dice, oye, no, que yo lo que quiero es decir, pues oye, la foto para Instagram, quiero probar este sitio, o incluso simplemente por decir, oye, es que tiene una pinta increíble, quiero probarlo sí o sí, me da igual hacer 2 horas de cola o lo que haya que hacer. Eso ya, nosotros podemos aconsejar, pero luego cada uno tiene que decidir hacer su viaje como a cada uno le guste y disfrutarlo a su manera. Nosotros hemos estado en sitios que no sabíamos que eran virales y nos hemos enterado después de pasar varias veces por allí y decir, ¿por qué hay cola? ¿Por qué hay cola? Parece que puede estar bien. Ir a desayunar, porque era en este caso un sitio de pancakes, ¿sí? De fluffy pancakes, que estaban muy, muy ricos. Y luego a raíz de eso, empezar a aparecernos publicaciones de los mejores fluffy pancakes de Japón,
etcétera, etcétera. Así Comimos que en un sitio viral sin sí, saber que sin era un saber sitio que era viral. viral, sí, sí. Pero hay que decir que en este caso son de estos sitios virales en los cuales tienes que aceptar que obviamente es viral por una razón, Sí. y es porque los pancakes estaban increíbles. Sí, muy Seguramente buenos. habrá sitios en Japón igual que ese sitio, pero que nosotros acabamos en este por pura casualidad. Al final eran nuestros últimos días, teníamos el hotel al lado. Ujú. Un día decidimos ir pronto, que eso no quita que no tuviésemos que hacer cola, ni que no tuviésemos que esperar, porque tuvimos que hacer cola. Nos dieron un turno para, no sé si fueron 2-3 horas más tarde. ¿Y qué te toca hacer? Pues buscarte la vida, buscarte algo alrededor, seguir haciendo un poquito más de turismo, aunque la zona ya más o menos te la tengas conocida, porque claro, sabes que tienes un tiempo de ir y volver y no te puedes alejar mucho, que en Tokio, como te pongas tonto, igual tardas 2 horas en llegar a la otra punta, y tampoco es plan de perder la reserva. Totalmente. En este caso, además, llegamos a las 8 o 9 de la mañana para coger la reserva y ya nos dieron, creo que era 12, 12 y media. Más o menos. Y llegamos, hicimos esta especie de desayuno barra comida y muy bien, la verdad. Tal y como hemos dicho, hemos hecho por ahora 2 viajes. Vamos a hablar así en pequeño resumen de los 2. Ujú. Contaremos también 4 cositas del que estamos preparando. Así es. Pero vamos a empezar por el primer viaje. Nuestro primer viaje a Japón. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo surge la idea? Yo creo que tú, en tu caso, habías pensado mucho más en ir a Japón que yo. Yo ya tenía prácticamente casi cerrado el viaje para un año antes del que nos fuimos realmente. Yo cuando empecé a planear el viaje aún no lo conocía él. Pero por cosas de la vida al final el viaje no pudo ser. Antes de que llegase incluso la fecha de cuando iba a ser el supuesto viaje, ya lo conocía él. Ya verás, lo tuvimos que posponer. O sea, lo tuve que posponer, pero aquí fue lo pospuse y yo le dije, yo quiero ir a Japón el año que viene. ¿Tú quieres venir? ¿Te vienes o te quedas? Un poco. Porque yo lo tenía muy Sí. claro, yo ya lo había puesto un año porque no pudo ser y en 2 años no iba a ser. Entonces era yo me voy, estás totalmente invitado por supuesto. Y obviamente fue un sí, porque así surgió el primer viaje. Sí. Porque si Sí. no hubiese sido un viaje solitario, y aunque lo hubiese disfrutado, creo que no hubiese sido lo mismo, porque compartir ciertas experiencias Sí. fue muy guay, fue muy mágico. Y claro, si hubiese ido yo sola, después ir a los sitios con él no hubiese sido lo mismo, porque al final descubrir un país como es Japón, con una pareja que además le encanta, o sea, le llama Japón tanto como a ti, Sí. es muy guay. Porque además teníamos intereses similares, muchas cosas, muy pero similares. algunos muy diferentes. Yo quería ver un poco más cultura, él quería ver un poco más de tienda, Sí. pero llegamos a un equilibrio. Sí. Conseguimos un equilibrio muy bueno. Además, es eso, somos 2 personas que tenemos gustos muy, muy parecidos. Nos hemos adaptado muy, muy bien en los viajes a hacer tanto cosas que le gustan al uno como al otro. Y ha sido en general viajes, no voy a decir sencillos de planificar, pero sí que los dos nos hemos compenetrado muy bien para poder preparar viajes de los que disfrutáramos los dos. También es cierto que hemos visto mucho vídeo, Sí. hemos leído muchos artículos, revisamos las cosas una y otra vez, intentábamos meter todo lo que queríamos ver en el espacio que teníamos, intentamos. Al final no siempre todo sale bien, porque al final es tu primer viaje, no sabes qué te va a gustar más, no sabes qué te va a gustar menos, no sabes muy bien a qué ciudades te hubiese gustado dedicarle más tiempo, a cuáles menos, y al final el primer viaje es un poco tantear, que al final te puedes ver muchos vídeos, te puedes leer muchas cosas, pero hasta que no estás ahí, la persona que ha escrito ese artículo, la persona que ha hecho ese vídeo, no tiene la misma perspectiva que tienes tú, no quiere ver lo mismo, no le gusta lo mismo, no le llama lo mismo que a ti, entonces al final tienes que ir un poco tanteando. Tú ves vídeos y dices, ay, esto me interesa. Y hemos visto muchos vídeos. Y hay que tener también mucho ojo con los reels de Instagram. Porque todos sabemos que los filtros, las falsificaciones, lo de... con contenido de Japón siempre hay que andar con mucho ojo.
yo aconsejo mucho leer comentarios. Sí. Leer los comentarios de los vídeos, porque normalmente en los comentarios de los vídeos siempre va a haber alguien que te va a decir, eso no es verdad, o eso es estás metiendo en este vídeo que estás hablando supuestamente de un templo, estás metiendo imágenes de 2 o 3 templos distintos que igual ni siquiera están en la misma ciudad, o si están en la misma ciudad ni siquiera están uno al lado del otro. Mucho filtro, mucha saturación de colores, que ya de por sí Japón tiene una naturaleza que es bastante llamativa en su color, o sea, el verde es muy verde en verano, los colores del otoño son muy llamativos, ya suficiente color tiene como para encima ir metiéndole más filtros y más saturación, que es totalmente innecesario. Entonces hay que andarse mucho ojo con que yo soy la primera que pecó de haber visto mucho vídeo y decir, wow, esto es increíble, y no informarme bien, y luego llegar al sitio y dices, pues igual esto no es el mismo sitio que he visto yo en los vídeos. Sí. Así como recomendación, por supuesto, mirad Reels, pero sobre todo vídeos de YouTube. Vídeos de YouTube de qué hacer en esta ciudad en X días. Gente que haya grabado vídeos de... Bueno, los vídeos que vamos a grabar nosotros, por supuesto. Pero sobre todo es eso. De vídeos de ciudades, también por saber qué es lo que os apetece ver. Porque a lo mejor hay ciudades que vosotros pensáis que os pueden gustar mucho y luego decís, ostras, es que a lo mejor solo hay 2 o 3 cosas que realmente me apetece ver. Y luego veis vídeos de otra ciudad que dices, ostras, pues a lo mejor aquí iba a pasar prácticamente para parar a comer y poco más, y acabas encontrando que es una ciudad que te encanta, que la ves y dices, oye, pues quiero parar aquí 1 o 2 días porque hay muchísimo que ver. En nuestro caso, primer viaje, lo preparamos todo muchísimo, quizá en exceso en algunos momentos, ¿Sí? Intentamos acaparar muchísimo, intentamos en 3 semanas que estuvimos, 21 días, ver cosas por encima de nuestras posibilidades, que es normal, os va a pasar. También fuimos muy básicos, Sí. fuimos a la Ruta Dorada, Sí. metimos 2 cosas que se pueden salir mínimamente, aunque actualmente ya no están tan fuera de la Ruta Dorada, pero nosotros somos fieles defensores de que si es tu primer viaje a Japón, muy probablemente vayas a querer hacer la Ruta Dorada, aunque esté mega masificada, pero hay que asumirlo. Sí. Que si te vas a ir a Japón y te vas a hacer la Ruta Dorada, aquí hablamos Ruta Dorada, Tokio, Kioto, Osaka. Sí, eso es lo básico. Entonces, Es lo que hay que hacer sí o sí en un primer viaje. a no ser que tengas una idea muy clara de que no es lo que te llama la atención porque no quieres megaciudades o por lo que sea, porque cada uno tiene sus gustos. Pero yo entiendo que más o menos la gente que va a Japón porque les gusta Japón o porque les llama la atención Japón, van a hacerse la Ruta Dorada, porque al final... Es como venir a España. Claro, en un primer viaje... España haces Barcelona-Madrid seguro, mucha gente que hace a lo mejor Sevilla o Valencia, pero sabes que las ciudades básicas son esas. Al final son esas, sí, siempre vas a ir a lo típico, no más. Lo ideal es intentar buscar algo un poquito fuera de la ruta. Eso siempre es lo ideal. Nosotros en nuestro caso, que hicimos Hakone y Kanazawa. Hicimos Hakone, hicimos Kanazawa, estuvimos en Hiroshima, visitamos también Miyajima, estuvimos en, Kanazawa y Enoshima, y también estuvimos en Omiya. Por motivos, básicamente, fuimos allí por tema juegos, para ir a ver tiendas, pero al final, bueno, son sitios que se visitan. Sí. Al final, eso intentamos... Fuimos viendo y al final fuimos metiendo ciudades que nos llamaban la atención. Al final, Kanazawa al principio, antes de empezar a planear el viaje, antes de ponernos a investigar, no era la ciudad que ni siquiera poníamos en el mapa, no sabíamos ni dónde estaba. No. Pero al final es eso. Tú tienes una idea muy clara, pero en cuanto te pones a investigar, aparecen cosas. Y en este caso, nuestro caso fue Kanazawa. Kanazawa fue un punto que dijimos, hostias, pues cuando hagamos la vuelta a Tokio, pues nosotros hicimos Tokio, Hakone, Kyoto, Osaka. Kyoto, Hiroshima. Miyajima. De Miyajima volvimos a Osaka. Vale. Osaka, Kanazawa. Eso es. Y de Kanazawa acabamos los últimos días en Tokio otra vez. Entonces, claro, dijimos, bueno, pues a la vuelta, en lugar de hacerlo directo, ¿por qué no vamos a Kanazawa? Hicimos una noche en Kanazawa. A mí, especialmente, me gustó mucho. Sé que a Santi se quedó un poco A mí me quedaron ganas de ver más cosas, sí que es cierto. Y él dijo, bueno, yo sin más. Sí, pero mira, por ejemplo, Kanazawa nos comimos el que a día de hoy ha sido nuestro ramen favorito. Sí. O uno de los favoritos.
A día de hoy, está en. Bueno, Está en no, top. no, claro, porque hemos ido en el segundo viaje. Esto ya es adelantarse un poco en el tiempo. Sí. Pero en el segundo viaje fuimos al Museo del Ramen. Uf. Y. ¡Ay, mamá! ¡Qué rico estaban los ramen Sí. de ese sitio! Entonces, bajó un par de puestos. Sí. Pero sí que es cierto que fue el mejor viaje. O sea, el mejor ramen de ese viaje. Sí. Pero sin lugar a dudas. Y aún creo que tengo ese saborcito a pollo a la brasa, Sí. al carbón ahí, guardado en el cerebro y creo que no se me va a olvidar nunca. Es que además, es lo que decimos. Era a las 8 de la tarde, estaba lloviendo, volvíamos de las afueras de comprar figuras y comprar videojuegos y fue tenemos que cenar, porque decidimos en vez de ir a un hotel, justo en Kanazawa, cogimos Airbnb. Dijimos, tenemos que cenar en algún sitio. Te pones a mirar sitios cerca de la estación y dijimos, aquí mismo, no tiene mala pinta. Entramos y mira, casualidad de que ha sido pues, uno de nuestros ramen favoritos. Además, esto de todo el tema de las ciudades, hemos hecho excursiones también de un día. Sí. En este caso, pues eso, Enoshima Kamakura y en Oshima. Kamakura, que nos Nos flipa. Nos encanta, flipa. Creo que es uno de los hay sitios que decirlo. más nos gusta de Japón. Sí. A mí es uno de mis favoritos. No sé qué tiene Kamakura, porque al final es una zona chiquitita de playa, que sí que tiene sus templos, pero tiene un encanto especial. Creo que Sí. es esas... Al final somos personas de costa, Sí. y esas vibras de estar en la costa, y lo que pasa es que no es exactamente la misma costa que aquí, ¿no? Al final nosotros somos de ciudad y no es lo mismo, pero sí, tienen ese encanto de zona de costa, de todo más relajado, te ves a la gente pues con las tablas de surf para arriba, tablas de surf para abajo, y el rollo es distinto. Sí. Se come muy bien además. Se come muy, muy bien. Allí nos hemos comido el mejor curry que hemos probado. Y luego Enoshima, que es una pequeña islita conectada por un puente, que aún nos falta por explorar. Que hemos estado 2 veces ahí, pero aún nos falta bajar a las cuevas. Porque las 2 veces que hemos ido, bueno, la primera ya íbamos muertos, entonces ni siquiera llegamos a subir arriba del todo. Subimos un poquito, vimos un par de cosas y nos volvimos. Y la segunda fue de noche. Sí. Entonces aún no hemos llegado a explorar del todo la zona, pero ya iremos. Sí. Muchos no lo conoceréis, quizás os suene por primera vez estas ciudades, Kamakura y Enoshima. Pero es el sitio donde todas las series basadas en Japón van a hacer el típico episodio de playa que tienen todos los animes, Sí. de nos vamos todos de viaje de verano a la playa, normalmente es en Enoshima, es allí en Kamakura. Sobre todo los animes que están ambientados en Tokio o en ciudades Cercanas. que inspiran en Tokio. Porque Hmm. muchas veces sabemos que no suelen decir nombres de ciudades exactos, pero inspiran Tokio, normalmente donde acaban en los típico episodio especial de playa, Sí. o de parejas románticas pasando por la playa, suele ser Kamakura. Aparte es que además es la playa que está cercana, lo que es playa como tal de kilómetros de arena y buena accesibilidad a la playa. Es esa, diría yo. Al menos si no es la más cercana, si no es la más cercana, de las más cercanas, seguro. Sí, es eso, es episodio de playa o cita romántica de nos vamos a hacer el picnic a la playa. Sí, es muy típica. Sí. Y es eso, y además es una zona que nos gusta. Y bueno, y como excursión de día típica, Nara, fuimos a Sí, Nara. estuvimos en Nara también. También fue muy express, al final es que nuestro primer viaje yo creo que le pasa a todo el mundo y estábamos tan cansados Sí. que incluso las cosas más típicas de ver en Nara se nos pasaron un poquito por alto, quitando obviamente, no, los ciervos los vimos, pero porque es imposible ir a Nara y no ver un ciervo. Pero sí que es cierto que nos faltaron cosas, pero como dice Santi, intentamos abarcar más de lo que realmente nos daba el tiempo y la vida. y la vida. Sí. Y al final nunca cuentas nunca con los imprevistos. Siempre hay que tener espacio para los imprevistos porque nunca sabes qué te va a pasar. Y no solo imprevistos. Normalmente cuando organizamos todo decimos de tal hora a tal hora aquí, de tal hora a tal hora aquí. No contamos con los tiempos de desplazamientos. Que esto es Japón. No lo parece, pero es un país muy grande. Tú entras en Google Maps y dices, uy, esto está aquí al lado. Miras y hay 3/4 de hora o 1 hora
de distancia que dices, ¿cómo es posible? Pero si esto parece que en el Google Maps está cerca, Sí. pero luego no está cerca. O si ya no miras, ya no solamente eso, estamos hablando dentro de una ciudad. Ya nos pasa mucho de, ay, este vídeo, ay, este sitio en el mapa, ¿dónde está? Vale, ay, parece que está cerca, 3 horas. 3 No horas sé cuántas veces nos pasó organizando el primer viaje, que cada vez que veíamos algo que nos gustaba, estaba a 3 horas. A 3 horas. O sea, ya era un meme, porque al final era, ¿a cuánto está? Va a estar a 3 horas. Ya verás tú que va a estar a 3 horas. Y siempre rondaban las 3 horas. Sí, es eso. Para nuestro primer viaje estuvimos 3 semanas, acabamos muy, muy cansados porque no somos conscientes. A mí ya me lo habían avisado, que en Japón se camina mucho. Se camina muchísimo. Y acabas con los pies destrozados. Nosotros íbamos con nuestras New Balance nuevas, íbamos que decíamos, bueno, hemos caminado mucho, nos hemos preparado. No íbamos nada preparados. No éramos conscientes de el destrozo que te hacen en los pies. Horas y horas y horas de caminar, de levantarte a las 4 o 5 de la mañana, irte a dormir a las 9 o 10 de la noche y no haber parado de caminar en todo el día. O sea, es una locura. Al final es normal querer hacerlo, porque al final es el primer viaje, estás emocionado, quieres verlo todo. También es cierto que aquí yo peco mucho de vamos caminando, así vemos cosas. Pero claro, a veces hay que ser un poco conscientes de que no te vas a perder nada por no ver las 2 calles, 3 calles. Que igual es mejor cogerte un autobús, cogerte un metro, ahorrar un poquito el caminar. Sí. Y a veces perderte, que al final no te pierdes tanto, que, o sea, perderte alguna calle, algún sitio que sí, que igual hubieses encontrado algo precioso, puede ser, pero también puede ser que solo veas calles normales. Sí. Y entonces, claro, al final a mí me gusta mucho caminar, me gusta mucho verlo todo caminando, pero a veces es imposible y hay que asumir que el transporte público está para algo y que hay que cogerlo. Sí, no, más que nada, dosificad fuerzas. O sea, no os peguéis caminatas horribles el primer día. O sea, el primer día, la primera semana. Porque la segunda semana no vais a querer levantaros de la cama. O os pasará como me pasaba a mí, que yo la última semana llegaba llorando al hotel, del dolor de pies. Ahí no había ni parches que ayudaran, ni baños de agua caliente, ni nada de nada. Estuve, creo que fue 2 semanas después hasta 2 semanas después del viaje, con uno de los pies medio dormido, lleno de llagas y destrozado. Entonces yo mi recomendación es que os dosifiquéis. Que al final hay sitios para ver, querréis verlo todo, pero oye, tomároslo con calma. Hay caminos que se pueden hacer andando, hay otros que dices, bueno, pues son 4 paradas de autobús, son 3 minutos en autobús o 20 minutos andando, pues a lo mejor te vale la pena cogerte el autobús y estás un poquito más también de tiempo en el sitio que vas a ver. Y al final, si vas en autobús, no te pierdes tanto, porque al final lo que pasa es que muchas veces el autobús no es tan factible porque al final tarda mucho más. Pero por ejemplo en Kioto, que es una ciudad donde yo más quería caminar porque Kioto me pareció maravillosa y cada esquina de Kioto me parecía mágica. Y en Kioto sí que funciona mucho mejor el autobús, hay mucho más autobuses, no hay casi metro, hay metro pero hay una línea. Casi no cubre nada. Entonces, si podéis coger el autobús, perfecto, porque al final, pues con el autobús siempre podéis ver más cosas. Al final estás fuera, estás yendo al autobús, pero puedes mirar por las ventanas. Y en el metro al final, pues siempre es subterráneo. Pero también es cierto que el metro te lleva mucho más lejos y mucho más rápido. Hablando un poco de las ciudades que hemos estado. Las 3 principales, Tokio, Kioto y Osaka. Los 2 tenemos una favorita. Sí. Y una que nos ha gustado, de las 3, una que nos ha gustado menos a los 2. Y otra que es básica, que es Tokio. Es decir, nuestra favorita, en mi caso es Kioto, el del tuyo también. A ver. Por delante de. Sí, no. Entre las 3 me refiero. Claro, es que entre las 3. Es que es difícil. Es que yo tengo que reconocer que soy una enamorada de Tokio. Me encanta Tokio. O sea, yo la gente que no le gusta Tokio no lo entiendo. Que obviamente, para gustos, colores, pero a mí me fascina Tokio. O sea, me encanta ese contraste de ciudad enorme con edificios masivos de plantas y plantas y plantas que miras para arriba, te duele el cuello porque no llegas a ver más arriba. Pero caminas 2 calles, a la izquierda, a la derecha, donde sea. Y estás en un barrio mega residencial, tranquilito, de familias, jugando en el parque.
No sé, tiene un algo que me encanta, que sí que es cierto. Kioto es muy bonita, es muy mágica. Es que Kioto es Japón, es lo que tú esperas ver en Japón del Japón clásico. Sí, un poco Es así es. ciudad con calles anchas, edificios muy bajos, una ciudad muy tranquila, excepto los sitios turísticos, con sitios muy muy bonitos que ver. Para mí, con los templos más bonitos que he visto. Y es eso, en cualquier esquina te encuentras un templo, te encuentras edificios antiguos. Me parece más, pues eso, no es la parte tecnológica, como sí que podría ser Sí. Tokio, ese bullicio, esas luces, esos LEDs, esas pantallas, sino que es la parte clásica, ese Japón, no voy a decir feudal, porque joder, es Kioto, tampoco está tan atrás en el tiempo, pero Es un poquito más clásica, es un poquito diríamos. más clásica. Aparte, muchas zonas se conservan justo para eso, porque al final no deja de ser un poco atracción turística pues eso, los barrios más clásicos, todo más de madera, preciosísimos. Bueno, todos los hemos visto, la típica, la calle con la pagoda al fondo de Kioto, que es muy clásica esa imagen, que es una zona muy bonita. Aparte lo que es la zona menos antigua, o sea, un poquito más moderna, no dejan de ser eso, edificios mucho más bajitos, con el típico cableado entre calles, que te lo ves, que... La típica escena o sea, escena o fotografía que ves de Japón de edificios bajitos con los postes Con los del cables por cableado fuera, sí. entre edificios. Entonces, claro, invita más a eso, a decir, ay, esto me suena, esto se me hace familiar, teniendo en cuenta que obviamente no es familiar porque no es tu ciudad, pero que lo has visto. Claro. Esto lo he visto, ya lo he vivido, ya he estado aquí. Y entonces se te hace un poquito más eso, pues es un poquito más mágico. A mí me gusta mucho Sí. Kioto. Pero, a ver, es que Tokio, por otro lado, es que es eso, es la tecnología, es el bullicio, las luces, el ocio nocturno. Es una ciudad también muy bonita, tiene zonas preciosas. Pero a mí, por ejemplo, a mí es eso. A mí me... A pesar de lo friki que soy, me tira mucho más esa ciudad bajita, con calles anchas, mucho más tranquila, excepto, tal y como he dicho, los sitios que se llenan de turistas. Toda esa zona. Todo Kioto, básicamente. Sí que esa es una de las razones por la que a mí Kanazawa también me gusta mucho, porque Kanazawa tiene sus barrios más clásicos que, pues eso, te recuerdan mucho a la zona de Gion, de Kioto, a las zonas un poquito más tradicionales, y te quitas que no hay tanto turismo. Sí. Obviamente no es tan... No es un pueblo perdido. Claro, y que al final Kanazawa no es, claro, no es... No, al no tener tampoco ese turismo, tampoco tiene ese desarrollo turístico de hacerlo todo más bonito, pero sí que tiene sus zonas muy bien conservadas, muy bonitas, pero sí que es cierto que no es una ciudad súper llamativa, pero puedes explorar unas zonas así, pero con la tranquilidad de no estar en Kioto, que al final Kioto, a pesar, claro, tiene bullicio igual, porque al final es una de las ciudades que más gustan a los turistas, tanto al extranjero como al turista nacional. Sí. Y hay veces que es un poco locura. Y en nuestro primer viaje diría que son de la zona donde más acumulación de gente vimos. Sí. De llegar a agobiarnos un poquito. No mucho, porque sí que es cierto que tengo que decir, nosotros tuvimos mucha suerte en nuestro primer viaje. No llegamos a encontrar zonas muy, muy masificadas. Fuimos en muy buena época. Nosotros fuimos a mediados de septiembre hasta principios de octubre. Fuimos, creo que fue del 15 de septiembre al 4 de octubre, una cosa así, o al 7 de octubre, más o menos. Entonces encontramos que ya todos los colegios habían empezado allí en Japón, la gente estaba trabajando, no estaban de vacaciones, mucho turista va más en verano quizá, porque es cuando mucha gente puede tener vacaciones. Entonces tuvimos suerte. Claro, nosotros hemos visto vídeos después en las épocas más masificadas y nos hemos llevado las manos a la cabeza porque nosotros no hemos llegado a sentir ese agobio tan grande
que sí que se ven en esos vídeos. Nosotros solo vimos... Así mucha gente fue el día que fuimos al Fushiminari, Ujú. que subimos al Fushiminari y éramos 4 gatos. Fuimos pronto, pero demasiado pronto. Eran las 7 menos cuarto de la mañana, que Pero llegábamos por demasiado allí. pronto, hay gente que va a las 5 de la mañana. Y no estábamos solos. A esa época a lo mejor estábamos con 25 o 30 personas Sí, más. pero si subías un poquito y estabas un poquito de prisa, te quedabas solo. Sí. Y luego al bajar sí que ya empezamos a ver cómo subía todo el mundo. Y la zona de ya de puestecitos de comida, de tiendecitas, ahí ya sí que había un poquito más de agobio, porque aparte había excursiones, grupos, coches, y esa zona ya era un poco más agobiante, pero bien. Sí. Pero ya luego nos fuimos al Kiyomi Sudera y ahí ya fue otro tema. Sí. El Kiyomi Sudera, que no estaba masificado, viendo lo que hemos visto en vídeos, no estaba para nada masificado, pero ya había bastante gente en esa zona. Sí. Pero fue esa zona. Obviamente, es imposible ir a Shibuya que no haya gente. Es imposible ir a Akihabara que no haya gente. O a Sakusa. O a Sakuse que no haya gente. Pero no tuvimos, más allá de, pues eso, momentos puntuales, eso que vemos en los vídeos de no puedo, cuánta gente, no me puedo ni mover. Nosotros fuimos en septiembre-octubre de 2023 en este primer viaje. Y yo creo que Japón todavía no estaba tan como está ahora de la locura por ir a Japón. Entonces, Estaba empezando. nosotros veíamos los vídeos de este sitio a las 7 de la mañana y este sitio a las 9 o las 10. Y había mucha diferencia, como por ejemplo en el bosque de bambús. Sí. ¿Qué hicimos nosotros? Ir a esos sitios muy prontito por la mañana para poderlos ver tranquilamente. Y nosotros sí que vivimos eso de, vale, ahora no hay prácticamente nadie, los podemos ver tranquilos, tanto Fushiminari como el templo de... el templo no, el bosque de bambú. Y nosotros siempre nuestra recomendación es esa, oye, vete prontito, que si vienes en 2 horas no te vas a poder hacer una foto, no vas a poder caminar y te vas a tirar 3 horas para recorrer un camino de 100 metros, porque es que no vas a poder ni moverte. Aún tenemos que probar lo de ir al mediodía, que se rumorea que si vas al mediodía al Fushiminari tampoco te encuentras a nadie. O a partir de por la tarde... Tarde-noche, pero no sabe, eso sí que no podemos decirlo, si es verdad o no es verdad, pues nosotros probamos el ir pronto. Nosotros fuimos pronto, tan pronto que lo que es la zona del templo de comprar cosas, eso estaba cerradísimo cuando subimos. Pero ya nada, cuando íbamos subiendo ya empezamos a ver las tiendecitas, porque hay tiendecitas por todos lados. Y a medio camino también había tiendas, eso ya empezaba a estar abierto. Y al bajar ya estaba todo abierto. Entonces, claro, nosotros probamos el ir pronto por la mañana y eso. Y como dice Santi, no estábamos solos. Ni muchísimo menos. Pero no te podías hacer... Tenemos fotos solos. Y solo no solo de decir, estamos solos pero detrás de la cámara hay gente esperando. No. Solo de solísimos. De dejar pasar nosotros a 2-3 personas y que no hubiese gente. Entonces, tuvimos muy buena suerte. Y aparte, bueno, también siento que la época en la que fuimos era el mejor momento para subir, porque aún hacía un poquito de calor en esa época y a primera hora se estaba bien a gustito y bien fresquito a la sombra. Sí. Sobre nuestro primer viaje, de nuevo, Tokio, Hakone, Kioto, Hiroshima, Miyajima, Osaka, Kanazawa y vuelta a Tokio. Nosotros lo hicimos en 3 semanas. Hicimos paradas como la de Hakone porque queríamos... es un sitio que tiene aguas termales. Hicimos parada en Hiroshima porque creemos que es un sitio pues que hay que ir a visitar por lo que todo el mundo sabe. Miyajima por el tori flotante y porque es una isla que la verdad es que está muy bien. Yo al volver de ese viaje yo decía, pues yo no volvería. Pero quizá con el tiempo, quizá sí que he ido pensando, oye, pues quizá puede estar bien volver. Es un sitio muy bonito. Da igual a la hora que vayas, porque lo importante es poder ver las 2 mareas, porque tiene... El atractivo turístico principal es un tori que hay en medio del mar, que cuando baja la marea te puedes acercar y puedes estar debajo, tocarlo, etc. Porque se convierte como en una playa. Y al subir la marea, pues lo ves, digamos, flotando en medio del agua. Pasamos por Kobe. Sí. Simplemente a comer. Parada técnica. Parada técnica. Reservamos en uno de los mejores restaurantes de carne de Kobe porque nos hacía mucha ilusión probarlo. Estuvimos de ahí, nos fuimos a Osaka, Kanazawa y vuelta a Tokio.
mucha gente os podrá decir, oye, recomendación de días en cada ciudad. Es muy relativo. Es muy relativo. Nosotros seguimos consejos de gente y en ciertas ciudades nos cuadró muchísimo y en otras nos falló completamente. En nuestro caso, por ejemplo, consideramos que pusimos más días en Osaka de los que deberíamos y menos en Kioto Sí. de los que deberíamos. Al final es un viaje que hay tanto que ver que siempre te vas a dejar cosas, hay que ser consciente de eso. Sí. Así que tenedlo en cuenta a la hora de preparar el viaje, que a no ser que os vayáis 2 o 3 meses con dinero ilimitado, va a ser un poco Siempre te difícil. Siempre te va a faltar tiempo porque es eso, no te... el tener el planning demasiado estructurado no siempre sale bien. Y si no sale bien te frustras. Y lo sé por experiencia propia porque me pasó un par de veces de frustrarme, de enfadarme, de llorar. Porque también es cierto que al final es eso, es tu primer viaje. O sea, era nuestro primer viaje. No sabes cuándo vas a volver. No sabes cuándo vas. En ese momento para mí era muy lejos el que al final hemos tenido suerte. En esta vida hemos tenido suerte y hemos podido ir una vez más y volvemos a ir ahora. Entonces, claro, yo me veía eso, que no llegaba, que me agobiaba porque quería ver cosas y pues te falla un tren, no llegas al tren, te hace mal día, estás cansado que no puedes más. Al final tienes que tener espacio, o al menos si no tienes espacio, asumir que puedes no llegar a verlo todo. Y es difícil, pero es así. Hay mucho que ver, todo lo vas a querer ver, todo lo vas a querer disfrutar. Vas a querer ver lo cultural, lo gastronómico, lo tecnológico y vas a querer comprar cosas, ir de tiendas. Y el día tiene 24 horas. Sí. Y en Japón las cosas abren tarde y cierran pronto. Entonces hay que intentar dosificar. Sí. Y al menos si es tu primer viaje, intentar tener muy claro cuáles son los imprescindibles. Es decir, vale, qué cosas sí o sí o sí quiero ver, qué cosas quiero ver pero si me lo pierdo no pasaría nada, y qué sitios no quiero ver. O sea, sí. También es cierto que a veces puedes no querer ver sitios porque no te llaman la atención. Por mucho que sea el típico sitio que todo el mundo recomienda, puede que no te llame la atención. Entonces sí. No tienes por qué ir si no te llama la atención. Sí, una de las cosas que has mencionado es el disfrutar. Sí. Cuando haces un viaje de esta magnitud, lo importante es disfrutar. Cuando lo llevas todo tan marcado, tan justo, llega un punto que no disfrutas. Te conviertes en un reloj, te conviertes en una máquina de a tal hora tengo que salir de aquí, y a lo mejor te apetecería quedarte media hora más sentado en un parque, o media hora más viendo el Templo Dorado, o dices, oye, pues es que ahora sé que tengo marcado esto, pero es que estoy por aquí de paseo o como nos pasó a nosotros, nada más llegar, de encontrarte que hay una rúa brasileña con gente bailando samba y decir, bueno, pero es que nos tenemos que ir a ver lo siguiente, ya, pero es que estamos aquí en medio parados viendo a gente bailando samba, lo estamos disfrutando y es muy importante disfrutar del viaje, que lo que veáis y el tiempo que paséis allí lo disfrutéis. Porque si no, acabará el viaje, volveréis y diréis, es que no lo he visto todo. No, y os vais a quedar con ese regustillo amargo. Y ahora ha sido un viaje de checks, de check, visto. Sí, y vámonos al siguiente. Y no lo has disfrutado. Entonces, es eso lo que dices. Calma, disfruta. Si te gusta una cafetería, siéntate a tomarte algo en la cafetería. No, es eso. Que yo soy la primera que he organizado el tercer viaje. A veces se me va un poco de madre, pero he aprendido un poco. Sí. Vamos a hacer un pequeño... Vamos a hablar del segundo viaje antes de seguir hablando de cosas en general. Y es que el segundo viaje fue un poco, no inesperado, pero fue un... ¿Y si cogemos los ahorros que tenemos para otro viaje? Que también iba a ser a Japón, pero más adelante. Y nos vamos ahora en Navidad. Porque esto fue un par o tres de meses antes de... Oye, ¿y si nos vamos en Navidad una semanita? A ver si nos cuadra. Empezamos a mirar, nos cuadraron los vuelos, nos cuadraron los precios, nos salía todo bien.
y nos fuimos una semana en plenas Navidades a Japón Ujú. a disfrutar pues de Navidad, fin de año. Volamos el 25 de diciembre, Eso es. pasamos el 25 de diciembre entero en el avión, llegamos el 26 por la mañana y nos volvíamos el día 2 de enero. Sí. Fueron Y- 7 noches, creo. 6-7 Sí, noches. 6-7 noches. Y fue Y- fue un viaje increíble. Estuvimos solo en Tokio. Sí. Tokio, visitamos Yokohama, que es una ciudad que está muy cerca. Volvimos a Kamakura y a Enoshima. Y a Omiya otra vez a comprar. Y poco más. Pero fue un viaje tan mágico, tan guay, tan increíble. O sea, vivimos cosas en ese viaje. Como fin de año. Que acabamos en un templo. Un poco perdido de la mano de Dios. Lleno de gente del barrio. Subiendo a darla. Y subimos junto con la gente del barrio a dar campanadas de fin de año. Con los monjes. Yo creo que esa es una de las cosas más increíbles que yo he vivido en Japón. Sí. Al Y- final, es que es eso. El no planear. Mm. En este caso fue un viaje de ¿Vamos a ver luces de Navidad? vamos a ver qué hay. Sí. Tenemos el dinero, tenemos las vacaciones. Era un viaje sin pretensión ninguna, simplemente el disfrutar, el Sí. quitarnos ese mono de Japón, Sí, porque teníamos muchas ganas. vinimos junkies Sí. de volver a Japón y dijimos, pues nos quitamos el gusanito. Nos salió muy bien de precio, nos Sí. salió todo muy cuadrado. Entonces, es eso, no teníamos organización ninguna. Y al final estas cosas es lo que provoca que es eso, que de repente acabes dando campanadas en fin de año con japoneses en su barrio y que ellos te intentan más o menos explicar de qué va la tradición, aunque tú ya te lo has leído, pero ellos intentan porque al final te ven ahí, te ven diferente Sí. y se preguntan el por qué es un- estás ahí, cómo acabas ahí. Es un... señor y señorita, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué un fin de año a las 12 de la noche están ustedes en este templo, en un barrio residencial? Pues mire, porque pasábamos por aquí. Bueno, pasábamos por aquí, no. En este caso íbamos... La historia es, íbamos a ir a un templo grande que está más céntrico a ver las campanadas, que en Japón se hacen 108 campanadas. Y luego fue para volver al hotel, vamos a tardar una hora y pico en poder volver. Hay que volver andando porque a partir de las 12 de la noche no hay trenes. Ujú. Y al final dijimos no. Era muy pronto, porque además cuando decidí la hora que queríamos ir no era ni siquiera las 10 de la noche. Y dijimos, es demasiado pronto. No. Buscamos otros templos que nos quedaran más o menos cerca. Llegamos a este templo, el templo estaba cerrado. Sí, Todavía solo habían un par de personas poniendo un puestecito en la puerta de sopita. de sopa para quien quisiera tomarse una sopa calentita. Y tuvimos que esperarnos allí, pues eso, un par de horas a que empezara a llegar la gente y a que empezara todo lo que se tenía que hacer. Y luego tardamos, creo que fueron 20 minutos en llegar andando al hotel. Sí. Que a veces eso, tú tienes un plan y dices, oye, pues al final esto no, vamos a hacer otra cosa. Y ese segundo plan acaba siendo un planazo, acaba siendo increíble. Y luego hay otros planes que dices, bueno, pues me apetece hacer esto, pero a lo mejor no me cuadra, o a lo mejor estoy muy cansado y digo, pues no voy. Eso nos pasó en Yokohama, que queríamos ir a ver más luces de Navidad, pero estábamos cansados y fue, vámonos. Sí. Y decidimos coger e irnos. Y habíamos estado en las zonas que sí que teníamos más ganas de ver, sobre todo el barrio chino, que es muy chulo, y habíamos estado en el Museo del Ramen. Y ya está. Y a veces dices, bueno, pues oye, me voy, no veo estas luces de Navidad, pero veo otras o veo otras cosas y poquito a poco vas haciendo. O simplemente te vas a descansar, que al final tampoco está mal descansar de vez en Sí. cuando. Sí, eso es algo que yo creo que todavía tenemos que seguir aprendiendo, el descansar en los viajes. Porque intentamos eso, aprovechar al máximo y exprimir cada minuto. Y a veces es bueno decir, oye, pues vamos a pasar una tarde en el hotel descansando, que nuestros pies reposen. Nos bajamos al Konbini, al 7-Eleven y nos cogemos algo de merienda, cenamos en la habitación o lo que sea y, oye, tranquilamente y mañana será otro día. O es eso, al final,
En lugar de coger 2 autobuses 3 metros para ir a no sé dónde, pues igual, yo qué sé, si te apetece aún pasear pero no tienes energía para eso, recórrete la zona de tu hotel. Muchas veces cerca de tu hotel vas a encontrar cosas. Nosotros en Kioto acabamos en un parque que nos comieron los mosquitos, pero el sitio era precioso. Estaba cerca del hotel y simplemente fue un día de decir, es pronto aún para irte a dormir, pues sales a dar un paseo, pero sin ninguna pretensión. A ver, pues qué hay en los alrededores. ¿Qué te encuentras? Que no, pues eso. Que al final no es siempre ir a, pues eso, hacer checks. Puedes improvisar, puedes relajarte, puedes ver cosas que no están dentro de tu itinerario, pero que igual son más relajadas o no exigen tanto esfuerzo físico. Ya veréis que estamos hablando todo muy en general, estamos dando bandazos de un tema para otro. Es el primer episodio, ya iremos haciendo episodios más centrados en cada ciudad, en cosas que hacer, cosas que ver, temas de comida, tema transporte. En este estamos un poco aquí soltando todo lo que se nos va ocurriendo para que vayáis viendo un poco por dónde van a ir los tiros. Pero la idea es que hayan muchos capítulos que expliquemos mil y una cosas y que no sea algo que digas en 3 capítulos nos lo hemos cepillado. Que es difícil porque la intención era hacer un capítulo del primer capítulo de media horita y llevamos 50 minutos y oye, ni tan mal. Intentaremos no alargarnos mucho en general en los episodios porque sabemos que el tiempo de la gente a veces es un poquito reducido, pero intentaremos portarnos bien, pero no prometemos nada porque, como habéis visto, van saliendo cosas que hablar. Tema comida. Japón tiene, yo creo, una de las culturas más ricas en cuanto a comida. Tienes el ramen, okonomiyaki, el sushi, el curry, el las curry, gyozas, los bols de los... Sí, los dons. Los dons, Sí. boles de arroz con lo que sea por encima. Sí. No de sé, todo. de todo. Cualquier persona va a poder encontrar qué comer en Japón. Sí que es cierto que tema de intolerancias, etcétera, hay que ir con ojo. Sí que hay algunos restaurantes que quizá lo tienen todo más marcados, pero si os metéis en el restaurante de una yaya de 85 años, no esperéis que en la carta os ponga si una cosa lleva marisco o si lleva lo que sea. Mucho ojo. Se come muy bien. En Japón se come muy bien, se come muy barato. Que eso es algo que te hace un poco clic en la cabeza el decir, lo que tú gastas o lo que tú gastarías en un día, por ejemplo, en Barcelona, en una persona, es lo que gastamos 2 personas allí comiendo. Nosotros de primeras dijimos, bueno, 60 euros al día. 20 euros por comidas aproximadas. Sí, 20 euros desayuno, 20 euros comida, 20 euros cena, contando que lógicamente no te vas a gastar 20 euros desayunando. Claro. Y al final lo que pasó fue que nos gastábamos 20 euros entre los dos, 20 euros para comer entre los dos y 20 euros para cenar entre los dos. Sí, aproximadamente nos terminaba sobrando. Que no siempre, obviamente, no siempre gastas lo mismo. Hay días que gastábamos más, días que gastábamos menos. En el restaurante de Kobe gastamos más. Claro, para compensar. Nos Sí. estaba sobrando dinero y dijimos, vamos a gastarlo. Pero sí, en general se come bien. Puedes comer incluso muy, muy barato. Si vas con un presupuesto muy ajustado. Sí. Obviamente no van a ser las comidas de tu vida porque van a ser boles de arroz con cosas encima, pero te van a llenar. Sí. Vas a comer bien, va a estar recién hecho y a veces es mejor opción que irte a un convini, a un supermercado, a comprarte algo ya preparado. Que no es mala opción, pero a veces si tu presupuesto es limitado, a veces te gastas más dinero y comes peor yendo a estos sitios. Es a los convini, aunque en muchos convini se come muy bien. Pero te acabas gastando más. A veces te acabas incluso gastando más porque dices, no tengo mucho dinero, pero dices, me cojo un platito de esto, un acompañamiento, una bebida, un postrecito. Un postrecito y acabas gastándote 10 euros, cuando a lo mejor te vas a un sitio de estos de menús baratos que por 3 euros tienes bol de arroz con carne y cebolla, ensalada, sopa de miso y agua por 3 euros y medio. Entonces, hay opciones para todos. Estaría muy guay hacer un capítulo hablando de
ir a Japón con el presupuesto mínimo. Sí, podría. Si os interesa, podéis ponerlo en los comentarios. Otros capítulos o ideas de capítulos, estamos más que abiertos a que los pongáis o que nos escribáis por privado en nuestras redes, en nuestra red de Parejapón, o que pongáis comentarios en el podcast y valoraremos todo de ideas de episodios que puedan surgir. Dentro del tema de comida, algo que es muy guay, que aquí en España ya no se hace, o yo no lo he visto prácticamente nunca, es el tema de la bebida, que es que el agua es gratuita en todas partes. Sí. Lo primero que hacen cuando vas a un restaurante es ponerte tu jarra de agua. O tu vaso con agua. O tu vaso con agua y te lo van hay algunos rellenando. que no te ponen jarra, pero sí. O tienes que levantarte tú a llenarte tu vaso. Pero tienes ahí la bebida gratis, que es el agua, o tienes agua caliente para hacerte un té en algunos sitios. Sí. Es algo que ayuda mucho a tema gasto, porque te ahorras un dineral. Sí. En todas las comidas y todas las cenas, si puedes tirar de agua y te ahorras... Porque además, luego lo que son las bebidas fuera del agua no son nada baratas normalmente. A veces una Coca-Cola pueden ser 3-4 euros fácil y una cerveza pueden ser fácil 5 o 6 euros. Sí, por ahí anda. Depende del sitio, obviamente, y habrá sitios que la bebida sea un poquito más barata, pero sí, la verdad es que el tener la bebida, el agua gratis, y ahora obviamente aparte es agua fría, que depende de en qué épocas vayas, te bebes 2 jarras y no pasa nada. Tienes que pedirle más, se pide más, y no hay ningún problema. Al final, el agua está ahí y es para hidratarte cuando lo necesitas. Sí. Relacionado con esto, del tema de pedir más agua, un consejo básico, vital, que os doy si vais a viajar a Japón, es que os aprendáis algunas frases muy, muy básicas para poderos comunicar. Lógicamente, mucha gente no va a aprender japonés. Es un país donde poca gente habla inglés, por lo que os vais a tener que comunicar por señas, aprendiendo lo que buenamente podáis de japonés y con Google Translate. Tu fiel amigo. Mi recomendación, aprenderos las frases básicas. Aprended cómo pedir comida en un restaurante. Aprended para cuando os dicen si queréis bolsa en un 7-Eleven, en un Konbini, si queréis que os calienten la comida. Aprended a pedir, yo por ejemplo en mi caso que no soy muy fan de la cebolla, aprendí a pedir los platos sin cebolla. O sea, yo decía el plato y decía, lo quiero sin cebolla, por favor. Si eres alérgico, al menos apréndete, pues eso, cómo se dice. Soy alérgico a Claro, esto. para especificar un poquito, al menos es eso, aprender lo básico. Y aparte de él, Hola y adiós. Hola, adiós y gracias, que es basiquísimo. Y con eso mínimo, aunque ellos sepan que tú no eres japonés, lo van a agradecer y se les nota. Sí. Se les nota cuando tú haces el pequeño esfuerzo de decirlo en japonés, solo con el darle las gracias, ya es suficiente. No hace falta que sepas hablar japonés perfectamente, simplemente es eso. Muéstrate respeto de decir hola, adiós y gracias. Sí, que ellos vean que te esfuerzas, que lo intentas, que lógicamente no te vas a saber comunicar con ellos 100%, pero con 4 señas y con 4 palabrejas. Si la otra persona sabe un poco de inglés, ya pues de lujo. ¿Has triunfado? Y si no, pues Google Translate y te apañas. O sea, no he visto a nadie que no haya sido capaz de comunicarse, incluso gente que ni siquiera sabe inglés, gente que seguimos en redes, youtubers, etcétera, que dicen, yo es que no sé ni inglés. Han vuelto y han sobrevivido, así que todo el mundo puede. Sí. Que el idioma no sea tu miedo. Sí, pero recomendamos, pues eso, decir, oye, apuntaros las frases, aprenderoslas un poquito así, a pronunciarlas, y eso os va a abrir muchas puertas. Porque van a ver que lo intentáis, y eso va a hacer que ellos estén más predispuestos a ayudaros, o por lo menos a atenderos de otra forma. Porque si no, ¿qué puede pasar? Que os vean extranjeros, que vean que no habléis ni papá de japonés, y que alguno incluso se levante o se vaya o no os quiera ayudar por el miedo a no me voy a saber entender, se pongan nerviosos y prefieren irse.
Sí. Y eso yo lo he visto, decir, no, es que me levanto porque tengo miedo a que me pregunten. Así que, recomendación, aprenderos 4 frasecitas que os van a ayudar muchísimo durante el viaje. Vamos a ir cerrando, hablando 2 pinceladitas de nuestro próximo viaje. Y es que en un mes nos vamos 5 semanas a recorrernos Japón de punta a punta. Nos vamos 35 días, visitamos prácticamente, no voy a decir el país entero, pero creo que son en 35 días 24 o 25 ciudades. El país entero es imposible, pero sí que nos recorremos un trecho bastante grande. De punta a punta. Desde Sapporo hasta Kyushu. Sí. Pasando por muchas ciudades. Sí. Y eso, no, vamos a ver todo lo que podamos, pero sin agobiarnos, sin masificar los días y poquito a poco. También sabemos que no vamos a llegar a mucho, que vamos a ver lo que nos dé tiempo a ver. Somos cada vez más realistas con el tema del tiempo. Sabemos que va a ser agotador, pero sabemos que lo vamos a disfrutar mucho. Sí, somos conscientes que vamos a pasar muchas horas en el tren, pero esas horas también las tomamos como horas de descanso entre caminatas. Efectivamente. Y es eso, somos conscientes de que no vamos a tener todo el tiempo que queramos. Podríamos haber reducido la cantidad de ciudades y estar más días en cada sitio para ver más cosas, pero al final es nuestro tercer viaje. Ya queremos, pues eso, ver sitios más remotos, ver sitios menos turísticos. Vamos a sitios que son muy, muy turísticos, pero repetimos muchos sitios, pero sí que es cierto que somos conscientes de que al ser nuestro tercer viaje ya nos lo vamos a tomar un poquito diferente, o eso quiero pensar. Cuando volvamos y grabemos algún episodio, ya os diremos, porque lo mismo volvemos y os decimos, oye, no, que se nos ha ido de las manos también en este viaje. Son muchísimos días, vamos 5 semanas y puede ser aquello una auténtica locura. Sí que es cierto que estamos intentando planearlo un poquito más, pues eso, más light. Yo he aprendido a renunciar a muchos sitios, a decir, vale, esto lo quiero ver, pero ¿me va la vida en ello? No me va la vida en ello. ¿Puedo reducirlo? Puedo reducirlo. Entonces estamos intentando, es eso, asumir, o sea, meter los sitios que sepamos que nos van a dar tiempo. Si en una ciudad vamos a estar de paso, sabemos que no te puedes ir a las afueras a ver algo. Entonces tienes que darte con las cosas céntricas, las cosas que quieres ver, reducir al máximo, sí, pero disfrutando, intentando disfrutar lo máximo. Sí que es cierto que hemos reducido porque nos queríamos ir hasta Okinawa. Okinawa ha quedado fuera. Ya intentaremos ir en algún futuro, muy futuro. Nos llegamos a plantear incluso 2 o 3 días en Corea del Sur. Pero eso fue una primera idea de decir, bueno, pues ya que vamos 5 semanas, pues a lo mejor puedes hacer 3-4 días en Corea del Sur. Pero hay tantas cosas que queremos ver de Japón que priorizamos Japón y descartamos Corea del Sur. Dijimos, no, todo Japón. Además, en este viaje vamos a ir también a algunos sitios que va mucha gente en su primer viaje o en su único viaje, como pueden ser el Universal, el parque de Ghibli o algunos otros sitios que, pues eso, parques de atracciones y tal, que nosotros dejamos de lado en el primer y en el segundo viaje, pero en este viaje hemos dicho, bueno, pues quizá podemos dedicar algunos días a este tipo de actividades. Sí. Además de eso, pues eso, los dos somos muy frikis, nos encanta ir de tiendas, así que también tenemos que sacar tiempo para podernos ir a buscar figuras, a buscar videojuegos y hacer un poquito, pues... Y hacer un poquito de máquinas de gancho, porque aquí una le encanta perder dinero en esas cosas, que luego no saca nada. Pero y lo bien que me lo paso frustrándome, no me lo quita nadie. Hemos sacado cositas, hemos tenido suerte en algunas ocasiones. Sí, pero hemos perdido más dinero que hemos ganado. Sí, eso por supuesto. Pero nos encanta. A mí, al menos, es una cosa que me fascina y yo estaría ahí todo el día. Bueno, todo el día no. Pero si puedo acabar una jornada dura de turismo en una zona de máquinas de ganchitos, yo soy la mujer más feliz. Y bueno, vamos a ir dejando el episodio por aquí. Este es solo el primer episodio. No sabemos con qué asiduidad vamos a grabar. Sí que esperamos que sea
no semanal, pero quizá quincenal o cada 3 semanas. Tal y como hemos dicho, en un mes nos vamos, así que es probable que a lo mejor grabemos 2 o 3 y los dejemos preparados para durante el viaje, o que incluso estando en el viaje nos dé por grabar alguno. Siempre ¿Quién puede sabe? pasar. Comentar nuestras redes sociales. Nos llamamos, o hemos puesto de nombre en redes Parejapón. Somos, vamos, mega originales. Me parece. Se nos ocurrió en plan con las risas de si algún día hacemos un podcast, se va a llamar así. Para eso, por la palabra pareja y Japón. Ole nosotros. Originales. El premio a la originalidad Para nosotros. ¿Eso seguro? Sí. Nos podréis encontrar en Instagram. En TikTok no hemos hecho cuenta. Podéis encontrar la mía personal, que es la que utilizo normalmente es para hacer los vídeos. Los reels, que es Sansaez13. Y nos podéis encontrar por Parejapón en YouTube, en Spotify, en iVoox. Y ya veremos si en Apple Podcast y en Podimo. Vamos a intentar subir el podcast en las máximas plataformas posibles. Y en YouTube no solo pondremos el podcast, sino pues también iremos haciendo vídeos, que ya lo iremos comentando también en nuestras redes cuando subamos los vídeos. A muy malas, cuando subamos el capítulo, haremos un post en Instagram donde ya especificaremos exactamente dónde ha quedado subido. Sí. Si más adelante conseguimos o subimos en más plataformas, pues ya iremos avisando sobre la marcha. Pero la última actualización será en ese post el día que subamos. La intención es reels en Instagram de Parejapón, esos mismos reels en mi cuenta de TikTok y los podcasts en YouTube, Podimo, YouTube, iVoox y Spotify seguro, y ya veremos otras plataformas. Y este va a ser un poco el contenido que vamos a hacer. Cuando volvamos, pues también quizá podamos hacer algún unboxing de todo lo que nos traigamos, porque si todo va como ha ido en los anteriores viajes, vamos a volver cargados. Cargados, muy cargados. La otra vez, en ambos viajes hemos vuelto con 4 maletas llenas. En este viaje, miedo me da cuántas pueden ser. ¿Igual alguna caja extra? Sí, igual tenemos que hacer cajas y mandarlo por avión. Además de todo lo que sea en las maletas, ya veremos. Puede ser un poco locura. Así que nada, si lo que buscáis es un podcast donde 2 personas intenten seguir un guión sin demasiado éxito y empiecen a desvariar. Sí. Sin ninguna profesionalidad, sin ninguna intención y mucho menos sin muchísimo conocimiento, sabemos algo, pero no demasiado. Sí, al final, a ver, somos conscientes de que hay podcasts muy, muy buenos como el de Japonismo, que son nuestra referencia, pero lógicamente no sabemos tantísimo como saben ellos. Pero ya que vamos a hablar, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Vamos a intentar disfrutar de este camino. Creemos que puede salir episodios muy divertidos y esperemos que os gusten. Esperemos que nos sigáis en las redes y que nos comentéis en los episodios. Y poco más que añadir. ¿Hasta aquí? Sí. ¿El primero? Aquí el primero, esperemos de muchos. Muchas gracias a los que a los que lleguéis hasta aquí. Sí. No sé cuántos seréis, pero agradecidos estamos. Sí. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.